En Primera de Corintios, en las anteriores semanas, nos encontramos algunas palabras de Pablo bastante fuertes contra esta iglesia. Y fuertes me refiero a palabras de gracia y misericordia. Palabras que probablemente en mi corazón, que le encanta tener el control, no los hubiera tenido. Porque esta iglesia tiene una resistencia en contra de este hombre de Dios, por siempre hablar la verdad y compartir, o mejor dicho, combatir aquello que no tenía nada que ver con Cristo. Toda la mezcla de filosofías extrañas que querían interponerse al evangelio en la iglesia, Pablo las combatía. Pero hay muchas personas que tenían, obviamente, recursos, ganaban reputación, inclusive ingresos en base a este tipo de mezclas. Y Pablo los combatía también. Pero Pablo tenía gracia para con ellos, que sabiendo que a pesar de su pecado, a pesar de su lejanía con Dios, la gracia de Cristo estaba disponible como lo está para usted y para mí y todos los días de nuestra vida. Esta iglesia que parecía tóxica, que probablemente uno de nosotros no quería meterse allí. Y una semana inclusive enseñé acá de que uno de sus discípulos, amigos de Pablo, no quería ir a esta iglesia. Que inclusive le decía a los chicos de Corinto, por favor, a Timoteo, trátenlo bien cuando vaya, siendo una iglesia complicada. Eso quiere decir entonces que Dios no se rinde con nosotros, que Dios nos ama y que no podemos hacer nada para que Dios me ame menos. Dios sencillamente me ama con amor eterno. ¿Amén o no? Y como le decía, es importante para este hombre escribirle una segunda carta por el tal amor que tenía por esta iglesia de Corinto. Y damos un contexto rápido en 2 de Corintios 1, antes de empezar en el capítulo 2. Pablo empieza así y dice, por mi vida, termina el capítulo 1. ¿Por qué por mi vida? Está arriesgando lo más profundo de su ser al disponerse a compartir con ellos. No le importa si que tal vez malgastaba recursos por ellos, si es que iba hacia ellos en un momento de la vida y probablemente tenía el riesgo de que lo apedreen o probablemente la frustración de que no lo reciban de la mejor manera, por su vida, porque probablemente eso le cause tristeza. Aquellos que algún día puedo llamar amigos, otro momento no. La frustración, las lágrimas de saber que algún día la iglesia que fue del Señor, hoy estaba completamente mezclada con cosas del mundo y cosas, filosofías que no tienen nada que ver con el Señor. Pablo estaba disponiendo su vida misma por esta iglesia de Cristo. Y continúa y dice, porque pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración ustedes por los que todavía no he ido a Corinto. Corinto tenía, como le decía, una resistencia en contra de Pablo. Él había expuesto públicamente y personalmente también a algunos líderes de esta iglesia en base a la mezcla que había entre cosas de Cristo y no, entre pecados que tenían algunas personas. Y esto había lastimado las relaciones de Corinto, de la iglesia. Y dice, esta parte es importante, no es que intentemos imponerles la fe. Si usted es nuevo, y tenga en cuenta esta parte en la iglesia cristiana, por lo menos lo que la Biblia nos enseña, no existe la imposición de la fe en nadie. No puedo obligarlo yo a usted que crea en lo que yo creo. No puedo pisarle el cuello para hacerle saber que lo que usted hace está mal. No puedo usted agarrarlo del cuello y llevarlo a una esquina y decirle, tienes que creer en Cristo. No existe eso. Existen otras religiones. Más al oriente, más allá. En Cristo no. En Cristo nuestro trabajo es llevar el evangelio a sus oídos y sea el Espíritu Santo quien lo convenza, quien lo conquiste y usted abra sus ojos y diga, creo en este Cristo como mi Señor y Salvador y he decidido enfrentar y cambiar mi vida. Ese es el cristianismo que nos enseña la Escritura. Y lo que dice Pablo, no queremos imponerles nada. No quiero imponerles recursos económicos. No quiero imponerles que por favor me mantengan mi vida económica. No quiero imponerles la fe en Cristo. Yo sé que ustedes creen en muchos dioses, tal vez le decía Pablo de Corinto. Algunos de esa mezcla de dioses. No quiero imponerles nada. Quiero compartirles el evangelio y ser el Espíritu Santo quien los convenza. Y continúa. Sino que deseamos contribuir. Diga conmigo, contribuir. Eso hacemos en la iglesia. Contribuimos a la alegría de ustedes. ¿Por qué? Déjame decirle algo, amigos. Dígame si no es alegría el saber que todos mis pecados me son perdonados. Dígame sí, dígame no.
No es causa de alegría el saber que mi vida depende de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. No es causa de alegría el saber que mañana tengo misericordias renovadas. También. No es causa de alegría el saber que mi vida, si le falta fuerzas, tengo una fuente de fortaleza todos los días. De que sabiendo la Biblia dice inclusive que Él es mi proveedor y que no me faltará nada porque soy su hijo amado. Es motivo de alegría entonces para usted. Yo sé que a veces usted y yo estamos un poquito amargados porque no gana el equipo de fútbol, porque está terrible el tránsito, pero Pablo nos enseña inclusive que si la parte exterior de la vida se encuentra en crisis, en nuestra parte interna, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra convicción, no puedo perder la oportunidad de reír y sonreír y alegrar a otra persona porque Cristo está en mi corazón. Cristo es la causa de nuestra alegría y no el mundo y ninguna de sus posesiones. No es ninguna hipocresía, no es ninguna máscara. Es el sencillo hecho de que estoy tan feliz, de que el problema más grave que he tenido en mi vida, mis pecados, han sido resueltos y perdonados gracias a Cristo y su obra. Amén. Y continúa, y dice, pues por la fe se mantienen, dice Pablo, en este caso a Corintios, firmes. Y continúa, dice, Pablo está enfrentando oposición y rechazo de parte de algunos miembros de esta iglesia de Corinto, como le comentaba, porque había expuesto a cada uno de ellos, pues obviamente, sus pecados, y hay relaciones muy rotas entre padres e hijos, entre esposos, entre ancianos y discípulos, etc. Y continúa el versículo 1, en este caso de 2 de Corintios, capítulo 2. Dice, en efecto, empieza así Pablo, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo he entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza, creo que vea estas emociones por favor, con gran tristeza, con angustia y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Número 1, gran tristeza. Número 2, angustia. Número 3, lágrimas. Y número 4, amor. Este hombre de Dios, este apóstol que un día fue perseguidor de la iglesia, el hombre probablemente con el corazón más duro del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, había tenido un corazón de carne y lloraba por esta iglesia. Un amor por esta iglesia de gente que se había apartado del Señor y que había abandonado la fe y que también habían otros que estaban lucrando la fe por desperdiciar lamentablemente el tiempo y los recursos que Dios le había dado. Entonces, de pronto, tengan en cuenta esta parte, amor que les tengo. Esta parte de amor sencillamente se trata de que Pablo estaba exponiendo el pecado de los ancianos y líderes de la iglesia de Corinto. Entonces, le pregunto a usted, este hombre de Dios estaba diciéndole a otra persona lo que estaba bien y lo que estaba mal. El pecado que te hace daño, el pecado que te aleja de Dios, tiene que exponerse. ¿Está en lo correcto, sí o no? Por lo tanto, es importante para usted y para mí tener también una persona que con humildad, que con amor, que probablemente con lágrimas de compasión, también nos diga lo que está mal y lo que está bien. Pablo en este caso exponía al uno, ya sea por egoísmo o ya sea por probablemente pedir tributo a las personas para poder solventar sus ministerios y enriquecer sus bolsillos, o por adúlteros probablemente Pablo tenía que exponerlos a ellos para que ellos abran sus ojos y creen en Cristo. Es decir, el pecado tiene que ser expuesto. Y mejor aún si existe en nosotros un hombre de Dios como este, que nos diga, esto está bien y esto está mal. Esto te va a hacer daño. Esto te aleja de Dios. Esto lastima tu matrimonio. Esto lastima tu bolsillo inclusive. Esto lamentablemente te baja la autoestima. Probablemente desnuda los malos hábitos que tengas. Esa manera de tratar a las personas no es la correcta. Si es como yo, tal vez cuando recibí probablemente esta corrección, yo la recibí muy mal. La primera vez que la recibí tenía 20 años y me acuerdo que mi equipo de fútbol perdía todos los días y me peleaba con todo el equipo contrario por Facebook todos los días. Hasta que llegó un amigo muy amoroso, de mucha compasión, y me decía, ese no es un comportamiento cristiano.
deja de comportarte así. Yo, orgulloso, dije, ¿cómo es posible que este hombre me diga estas cosas? Pero la verdad tenía toda la razón. Abrí mis ojos y ya soy menos hincha que antes. Ya si pierde ya no me lastima tanto. Sigue perdiendo por si acaso. Entonces, no he dicho nombre. No he dicho nombre. Pero de esa manera alguien tiene que exponer algo como esto. Es decir, si usted tiene un amigo que, como dice Pablo, por mi vida, es capaz inclusive de arriesgar su confianza por hacer algo íntimo y decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana? Esto no te ayuda a crecer con Dios. Esta persona te ama de verdad, como Pablo ama a Corinto. Quien no te ama de verdad, más bien comparte tus mentiras. Quien no te ama de verdad, más bien te alcahuetea. Pero quien te ama de verdad, como dice Pablo, con amor que te tengo, te voy a decir la verdad. Y Corinto fue todo lo contrario. Corinto, su exposición fue tener resistencia en contra de Pablo. Y continúa, dice Pablo, antes de la escritura de esta carta, fue exponer el pecado, corregir, tomar medidas drásticas, tratar a los ofensores, restituir el corazón de la comunidad que estaba bastante herida, en este caso por los pecados de la comunidad de Corinto. Y continúa el versículo 5, dice así: según no ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. A una persona que pecó, que lamentablemente cayó. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. La iglesia inclusive imponía castigos a la persona que fallaba. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo, dice Pablo, para que no sea consumido con excesiva tristeza. Continúa después, dice, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él, con este propósito que les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia, a quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Le pregunto a usted, y una pregunta a continuación, ¿qué sucede cuando en una iglesia se deja pasar el pecado por alto? Déjeme decirle algo. Hace muchas décadas, la iglesia cristiana, la palabra pecado la llamaba demonio. Si alguien pecaba, no existía el elemento del arrepentimiento. Existía que tenía un demonio, por lo tanto tenía que exorcizarlo. ¿Verdad? Fuera espíritu de tabaco, fuera espíritu de esto y de todas aquellas cosas. Cuando en las siguientes décadas no tuvieron cierta relevancia o resultados al respecto, le comenzaron a llamar error al pecado. Y déjeme decirle algo, error conceptualmente es un acto involuntario, el error. Es decir, usted agarra una olla, usted pone arroz, pone aceite, pone agua, pone sal y se le quema el arroz, fue un acto involuntario. Usted no puso todos esos ingredientes pensando que quería quemar el arroz. Más o menos como a mí. Ayer se me quedó las llaves dentro del carro. Fue un acto involuntario. No quería dejar las llaves dentro del carro. Y mientras abríamos el carro se rompe el vidrio. Fue un acto involuntario. Fue un acto involuntario. No quería romper el vidrio. Nadie quería romper el vidrio, ¿no? Cosas que pasan en la vida. Y pasan en TNT también. Entonces, eso es involuntario. El pecado no es un acto involuntario. El pecado es un acto voluntario. El pecado yo lo fragué, lo pensé, lo craneé, lo planifiqué, lo volví a planificar y lo ejecuté. ¿Me explico? Por lo tanto, Pablo está diciendo acá, ok, ¿sabes qué? Hay gracia, sí. Por supuesto que hay gracia. Pero también tenemos que hablar con la verdad. ¿Hay perdón para todos? Por supuesto que sí. ¿Hay gracia y misericordia para todos? Por supuesto. Pero tenemos que hablar con la verdad. El pecado es algo que nos aleja de Dios, hace daño a nuestras relaciones y nos lastima también a la gente que amamos y también a nosotros mismos. Necesitamos hablar con la verdad. Y Pablo fue con este discurso a Corinto. Y por este discurso Pablo tenía resistencia en esta iglesia. Sin embargo, lamentablemente para nosotros, no somos ni lo uno ni lo otro en la iglesia de este siglo probablemente. El pecado parecería como si fuera un elemento que no tiene ningún tipo de reincidencia o incidencia, mejor dicho, en las personas en la congregación. Dice así esta frase, dice, la falta del pecado no tratado no solo afecta negativamente a quien peca y a quien recibe la consecuencia o efecto del pecado, la ofensa es como una onda expansiva que degenera la congregación, crea bandos, al lugar a chismes y grietas y se abren más y más. Mire, hace unos años atrás me encontraba en una reunión de exalumnos del colegio
había un partido de fútbol, jugamos entre amigos que no he visto hace muchos años, de primaria probablemente. Y de pronto, bueno, nos fuimos, saludamos y de pronto a la semana siguiente me escribe uno de ellos, que no lo veía creo que es de quinto grado de primaria. Y de pronto dice, Guido, ¿cómo estás? Te saluda fulano de tal. Mira, la verdad es que me llamó la atención cómo es tu comportamiento, cómo es tu vida. Y yo estaba jugando fútbol, no estaba haciendo nada malo. Quiero conversar contigo, quiero tomarme un café contigo. Ah, fantástico. Fuimos a tomarnos un café. Y me cuenta y me dice, quiero contarte algo. De la manera en que lo vi, la manera en que lo conocí, me sorprendió lo que me dijo. Me dijo, yo también soy cristiano. Ah, fantástico. Me llamó la atención cómo tú, Guido, no dices malas palabras, no te reías de las bromas de doble sentido que hacemos todos nosotros. Me di cuenta que tú eres diferente, pregunté por ti y eres cristiano. Yo soy cristiano y te cuento por qué me aparté del Señor. Llegó un día en la iglesia en la cual me congregaba hace tiempo, decía él, era líder de jóvenes. Y en esta iglesia, lamentablemente, él pasó lo que no tenía que pasar. Tenía una novia, la novia quedó embarazada, ellos se casaron cuando tenían 18, 19 años. Y lamentablemente dijo, pasó lo que tenía que pasar, yo me arrepentí y enfrenté mi vida, mis hijos. Bueno, tiene más hijos ahora, sigue casado con su esposa, vive en otro país ahora. Y le va muy bien, gracias a Dios. Y de pronto me dice, ¿sabes qué? Yo en arrepentimiento fui donde el pastor a confesar, a decir, necesito ayuda, necesito levantarme, necesito gracia de parte de Dios. El pastor lo que hizo fue, usted se va a parar en el culto de las 6 de la tarde, donde habían 600 personas, delante de todas las personas, a decirles a todos, hermanitos, pequé, y no sean como yo, no pequen, por favor. De pronto, obviamente, la multitud de santos, pues no, todos son santos, ¿verdad? No, pues tremendo, ese hombre, yo sabía que era fornicario, no, sus ojos llenos de lujuria. Y de pronto, ¿sabes qué dijeron él? Ese hombre o ese joven tiene prohibida la entrada a la iglesia. Esa fue la comisión de disciplina, prohibida la entrada a la iglesia. Y él me dijo, Guido, en ese momento, yo sé que la gente es complicada, compleja y todo esto, pero mi pensamiento más profundo fue, a mí Dios no me perdonó mi pecado. Así que me dediqué a trabajar, me dediqué a mi familia, me alejé completamente de la iglesia que no podía acercarme como tal. Y de pronto dije, bueno, yo creo que es el Espíritu Santo que está en él todavía. Estaba en él, bueno, está él todavía, es un hombre de Dios, que llamó su atención algo y dijo, yo quiero buscar a Cristo y necesito el perdón de Dios porque esto me ha carcomido durante más o menos 12 años. Ya era mayor, cuando tenía 18 años. Quiero conocer a este Cristo, quiero conocer a este Dios, quiero saber si Dios me puede perdonar de verdad. Y no por echar flores, pues llegó a esta iglesia y estuvo en Celebra, atendió sus emociones y también su esposa. Y se dio cuenta de que, verdad, Dios nunca dejó de amarlo. Que tenía que enfrentar la verdad, por supuesto. Tenía que corregir, por supuesto que tiene que corregir emociones lastimadas, por supuesto que sí. Pero Dios lo sigue amando, no hay nada que pueda hacer que Dios deje de amarlo. Pero lamentablemente la iglesia, cuando pierde completamente el norte, no tiene gracia. Y no tiene gracia frente a un caído. Y esto pasaba en Corinto y pasa todavía en este siglo. Porque normalmente pasa en la iglesia cristiana, es que en la mesa de la comida comencemos el hermano quien cayó. ¿O me equivoco? Ni sabe quién se divorció. Ni sabe a quién allanaron la casa, pues esto es común, pues, ¿no? Ni sabe a quién le llegó la fiscalía en la casa. Que le allanaron la casa, eso pasa muy seguido ahora. Usted sabrá por qué, ¿no? Pero ni sabes los hermanos que se pelearon, ni sabes el hijo de tal ahora es drogadicto, ni sabes el hijo de tal ahora es homosexual. Uy, qué pena esa familia, oh Dios, no es como mi familia que es tan perfecta. Ese no es el pensamiento de un creyente del Señor. El pensamiento suyo tiene que ser gracia y misericordia de una persona que necesita de un Salvador, porque ¿sabe qué? Usted y yo estamos en la misma batalla. Dios no permita que nos pase eso a nosotros y estemos en boca de otras personas. Si estamos en boca de otras personas, sea para orar justamente y para rogarle bendición únicamente a esa persona. Y si tenemos la posibilidad, hablar con la verdad. Corregir, por supuesto corregir, pero perdón solo lo puede entregar gracia y este es Cristo nuestro Señor. Yo he estado allí y no se siente bien que otras personas hablen de ti.
Y déjeme decirle algo, la única manera de levantarse, créame, es la gracia de Cristo que nos muestra el Evangelio. Y otro elemento importante es la comunidad de la iglesia. Corinto no ha aprendido eso. Corinto había castigado a estas personas como castigaron a este amigo que no dejaron entrar a la iglesia. No queremos castigar. Eso está en completa voluntad del Señor. Queremos otorgarles a usted gracia y verdad. Diga conmigo, gracia y verdad. Dígale a la que está a su lado, gracia y verdad. La iglesia debe acoger con amor a quien se ha arrepentido. El arrepentimiento tiene evidencias, tiene frutos, obviamente, por supuesto que sí. Atender sus emociones, crecer espiritualmente, restaurarlo, levantarlo con una comunidad en unidad. Al soldado caído, la iglesia tiene que cuidarlo, restaurarlo y levantarlo, porque puede ser una persona que también predique de Cristo en el futuro, ¿por qué no? Y continúe, 2 Corintios capítulo 2. Ahora bien, Pablo dice esta parte, hace un pequeño espacio publicitario, dice: cuando llegué a Troas a predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así me sentí intranquilo al no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sencillamente Pablo no podía entrar todavía a Corinto debido a los problemas que tenía, y Dios le abrió otras puertas, así que se fue a otra misión en Macedonia. ¿Sí? Continúa por favor la siguiente. La otra también. Esa. Sin embargo, gracias a Dios, en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Romanos 8 dice eso, ¿verdad? Que somos más que vencedores, ¿cierto? ¿Ha leído esa parte? Somos más que vencedores. Pero esta parte es interesante porque triunfantes no es bajo vínculos o filosofías mundanas. Es triunfantes a uno mismo, triunfantes a nuestras propias debilidades, triunfantes a nuestros propios pecados. Es decir, usted puede decir: soy un triunfante de la adicción a la pornografía gracias a Cristo. Soy un triunfante a la adicción a la droga por Cristo Jesús. Soy un triunfante al egoísmo. Soy un triunfante a la mentira gracias a Cristo. Puedo triunfar en el matrimonio. Puedo triunfar como papá en Cristo Jesús. Sus valores, sus elementos, sus fundamentos, lo que me harán únicamente triunfantes. Y como dice la Escritura en el capítulo de Juan, dice que apartado de Él no puedo hacer nada. Entonces solamente en Cristo puedo llegar a ser triunfante. Y dice: y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Diga al que está a su lado: es el aroma de Cristo. Así huela feo, dígale: eres el aroma de Cristo. Así huela a cebolla con limón. Dígale: no importa, eres el aroma de Cristo. Entre los que se salvan y entre los que se pierden. No se huela, no, diga solamente aroma. Y los que se pierden. Para estos somos olor de muerte. De los que lleva a la muerte, para aquellos olor de vida es los que lleva a la vida. Me encanta cómo Pablo en muchas de sus cartas hace estas metáforas, hace estas analogías muchas veces. Como olor de Cristo, somos el perfume de Cristo donde vayamos. Y esto es importante, porque esto quiere decir que usted y yo lleva a Cristo donde usted va. Donde usted va, en su trabajo, en su familia, en el lugar más profundo, con sus amigos, el día que va, qué sé yo, a jugar uno, el día que va a jugar fútbol, el día que va a la tienda, el día que va manejando, usted lleva a Cristo consigo. Y usted contagia de Cristo a otras personas. Así como dice un buen perfume, que huele rico, también usted. Pero Guido, no sé muchos versículos. No sé cómo compartir Cristo. Solo sé todo lo poco Cristo que me fortalece. Solo sé de tal manera amó Dios al mundo, etcétera. ¿Cómo puedo compartir Cristo? También es su comportamiento. También está en su ejemplo. Ese es el aroma de Cristo. Y a veces pasa cuando hay crisis, déjeme decirle. Cuando hay crisis, hay cosas que son durísimas, el golpe de nuestra vida. La gente está viendo eso. Cómo usted maneja las crisis, cómo usted no pierde su fe, cómo usted continúa alegre a pesar de eso. Ese es un ejemplo para que otras personas también conozcan de Cristo y usted puede ser usado por Dios, porque usted es aroma de Cristo. Usted es enviado de Dios para que otras personas puedan conocerlo a Él también. Y continúa, dice, entre los que se salvan y los que se pierden. Los que se pierden, olor a muerte. Hay un mal olor también. Hay un mal ejemplo también. También una mala percepción del cristianismo. También la hay. Y Corinto la tenía. Esos son olor a muerte. Pero por lo que llevan a vida, este es olor a vida.
Y es por eso que el discípulo es así. Este es el carácter del discípulo de Cristo. ¿Sabe que usted es discípulo, verdad? Cristiano fue un término peyorativo dado por los judíos siglo I en Antioquía. Pequeños cristos cristianos, dijeron así a los primeros discípulos, primeros apóstoles. Lo que dijo Jesús en nosotros es que usted y yo somos discípulos de Él. Y este carácter de discípulo es este. El verdadero comportamiento del discípulo es exponer nuestro amor por Jesús donde quiera que vayamos. Y este es el amor de Jesús como tal. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Y después continúa Pablo y dice, bueno, ¿quién es competente entonces para compartir este aroma? ¿Quién es competente para compartir este evangelio? Y dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos los que trafican con la palabra de Dios. Es decir, en Corinto ya habían personas, apóstoles o falsos apóstoles, que predicaban por dinero, que disponían la salvación por dinero, que disponían en este caso cualquier tipo de sabiduría por dinero. La medida de tu culpa es la medida de tu ofrenda. Está en YouTube, por si acaso, si lo he escuchado alguna vez. Ya pasaba eso en Corinto y pasa hoy. Y en este caso ellos no son competentes para llevar el evangelio mientras se aprovechan de otras personas. Y continúa, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Usted y yo somos enviados de Dios. Dios lo envió a usted. La razón por la cual, hablamos siempre esto, por la cual usted está aquí después de su salvación y no se lo llevó Dios al cielo, es porque usted está enviado a que otras personas conozcan de Cristo. Siéntase con este valor. Mire, el ser humano siempre, desde tiempos inmemorables, el ser humano siempre ha tenido este sentido de pertenencia, de propósito, de valor y de identidad. Y por eso el ser humano ha creado tantas religiones, tantas ideologías, tantas adicciones, tantas riquezas, tantas cosas, tanto deseo de poder. Es de un corazón sediento. Y la verdad es que esa sed únicamente es calmada por este Cristo que vive en nosotros. Esa es la realidad nuestra. Toda esta identidad, todo este valor, todo este propósito y futuro lo encontramos únicamente en Cristo y en nadie más. Este es el competente. Entonces, voy a decirle competente, después incompetente, ¿no? Los que con sinceridad delante de Dios en Cristo se consideran enviados de Dios para compartir la buena nueva, y Pablo describe gente en esa competencia, basado en testimonio delante de Dios, gracia con gracia, y si es algo de dinero, es justamente para los necesitados, no necesariamente para llenar sus bolsillos. Y ahora el contraste, ¿quién no es competente entonces? Me gustaría leerlo, y dice, aquellos que venden vino diluido, es decir, que no dan gracia con verdad. Con engaños, aquellos que hacen de la fe mucho su mejor negocio, aquellos que prometen bambalinas y cosas irreales, revestidos de piedad, pero lo único que quieren es vaciar los bolsillos, buscan drenar emocionalmente a la gente. Estos son falsos apóstoles o superapóstoles que estaban seduciendo a los corintios en sus artimañas. Estos son los que siguen las obras del maligno. Esto hay hoy también. Y también entraron en la iglesia de este siglo como tal. Y es algo que no podemos permitir. Queremos compartir aquello con dos elementos importantes, y esta es la verdad de Cristo que aprendemos hoy, y número 2 es la gracia, porque todos tienen oportunidad de levantarse y conocer a Cristo. Todos. Y esta es la iglesia del Señor. Pero le pregunto a usted algo importante también. ¿Cuál es su juicio cuando usted ha visto a alguien caer? ¿Cuál ha sido su juicio, su primer pensamiento cuando usted se da cuenta que una persona ha caído? Ah, es que se lo merece. Es que no me caía bien. Ah, no, pues es que son todos esos pastores hipócritas. ¿Cómo es su pensamiento? Debe ser de gracia y debe ser de verdad. Y le sugiero algo con mucho respeto. Si usted va a nombrar a esa persona que usted sabe que existe, nómbrelo, pero solamente para algo. Que sea para orar por él o por ella. Déjeme decir algo, no sea que usted y yo estemos ahí en ese momento y querramos tan fuerte esa oración antes que una murmuración. Así se comporta la iglesia del Señor. Es en orar en gracia y misericordia por aquel que ha caído. También con verdad. No se alcahuetea nada en absoluto. Va a enfrentar cada uno de sus problemas y emociones y consecuencias, pero con la gracia que el Señor lo sigue amando, lo sigue perdonando. Y la otra ilustración es, si eres tú el que se siente así, que ha caído, que se siente mal, estás arrepentido por algo,
necesitas guía probablemente, necesitas que haya un David con Natán, ¿se acuerda con Natán? David y Natán, el profeta Natán, en el reinado de David, vino el profeta Natán y le dijo a David, mira, había un hombre con una sola ovejita que la cuidaba y la amaba con todo su corazón, pero había otro hombre con 1000 ovejas y de pronto este hombre deja las 1000 y va por este hombre, se roba esa oveja y aparte que mata al dueño de esta oveja. Y David, airado, dice, hay que matar a este hombre, hay que hacer justicia con este hombre y convertir su casa en muladar. Y Natán le dice, es que este hombre eres tú. Cuando David tomó a Betsabé, una mujer que no era su esposa, y mandó a Urías, a su esposo, al frente de la batalla para que muera ebrio, por si acaso. Eso hizo David. Necesitamos un hombre como él, que nos diga las cosas con verdad y con gracia. Si no lo tiene, afuera hay unos chicos con un cartel así de grande que dicen, ¿qué puedo orar por ti hoy? ¿Hay algo por lo cual podamos orar? ¿Algo por lo cual podamos encarrilar el evangelio en tu corazón? Queremos hacerlo. Con gracia y con verdad. Como decía un día Tito, me encantó ese término, la iglesia es una comunidad terapéutica. Usted es bienvenido siempre. Cristo con usted lo ama siempre. Hay que corregir. Hay que rectificar. Hay que hablar verdad, verdad. Y a veces es durísimo, lo es, pero sana. Pero la gracia de Cristo está para todos nosotros. ¿Amén o no? Póngase de pie conmigo, por favor. Creo que ninguno está exento que esto suceda, la verdad. Todos estamos expuestos en este mundo caído, lleno de dolor, lleno de tentaciones, lleno de enfermedades, lleno de frustraciones, de muchas cosas, amigos. Dependamos de Dios todos los días. Pero como dinámica de cristianos, busquemos a alguien, sea un anciano de casa iglesia, un guía de celebra, mi persona si puedo servirlo, alguien más. ¿A quién contarle las cosas? ¿Quién guarde tus espaldas? ¿Quién tenga contigo las conversaciones incómodas? Y te diga cómo va con esto, cómo vas con esto, cómo vas con esto, qué pasó con esto. Ore por ti. Con gracia te ame, con mucho amor, pero también te diga la verdad cuando tenga que decírtela y así abras tus ojos, no lastimes a nadie, no te lastimes a ti mismo y crezca fuertemente en tu relación con Dios. ¿Me explico? ¿Amén? Agarra a alguien por ahí, si está en familia, agarre a alguien, agarre a un extraño, adóptelo por 2 minutos. Y oremos juntos como comunidad, ¿le parece? Padre Celestial, gracias por esta mañana preciosa. Padre, gracias por la oportunidad de saber que tenemos gracia todavía y mucha verdad todavía por conocer, Señor. Padre, reconocemos tantos pecados, Señor, tantas veces que te hemos fallado, Padre, pero a pesar de eso, tú no te rindes con nosotros. Continúas amándonos, levantándonos, restaurándonos, guiándonos, Señor, con esta verdad que deseamos conocer. Si es incómoda, si es dolorosa, Padre, si nos saca, Padre, de nuestra zona más confortadora posible, queremos escucharla, Señor. Y queremos tener las fuerzas para enfrentar cada una de las consecuencias a nuestros pecados, Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor. Guíanos siempre a Cristo, permítenos ser el aroma de Cristo donde quiera que vayamos y permítenos ser la iglesia que muestra Corinto. Esta iglesia terapéutica, esta iglesia que sana, que habla siempre con gracia y con verdad. Te ruego, Señor, que limpies de toda maldad a mis amigos, a mis hermanos aquí presentes, Señor. Guíalos siempre, Espíritu Santo, conquístalos, Señor. Y si hay algo por restaurar, Señor, permítenos compartirlo, Señor. Y juntos guiarnos hacia Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que les bendiga a todos. Buenas tardes.